¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Otro libro que me he leído de forma virtual en la tablet. No es lo que más me gusta, ya lo estáis viendo, lo podéis intuir. Pero bueno, hay que adaptarse a las nuevas tecnologías. 7 horas con J de Israel Lozano Ortega. J ha sido muchas personas, ha llevado muchos nombres, pero en toda su vida ha sentido lo mismo, un vacío que le devora. Durante 7 horas, atrapado en sus pensamientos, repasa sus recuerdos, sus errores, su huida y se enfrenta a sí mismo en un monólogo feroz donde la identidad, la memoria y el sentido de la vida se desmoronan una y otra vez. 7 horas con J, estoy leyendo la sinopsis, no es solo una novela, es una experiencia, un viaje a la mente de alguien que ha vivido demasiado y aún así sigue sin encontrarse con una prosa intensa y descarnada. Nos sumerge en el vértigo de la alienación, en la angustia del tiempo que pasa y en la necesidad de hallar un propósito cuando todo parece perdido. Una obra directa y cruda, no apta para quienes teman verse a solas con sus pensamientos o todos aquellos que prefieran no hacerse determinadas preguntas. No hay soluciones fáciles aquí, pero sí una verdad innegable. Nadie es solo una visión de sí mismo. Israel Lozano Ortega es el autor de esta obra, que tengo que decir que me ha encantado. La veo muy personal, muy directa. No es una novela al uso, tampoco un diario, tampoco una confesión estructurada. Creo que es una inmersión caótica, brutal y honesta, sobre todo honesta y valiente, en la mente de un hombre que ha vivido 127 vidas con otros tantos nombres, entre ellos el de J, una obra que desafía los límites del género, entremezclando narrativa, ensayo filosófico, monólogo interior y sobre todo, para mí lo más importante, catarsis emocional. Es un libro que te va a dejar huella, exige atención, compromiso y sobre todo una apertura sin reservas al dolor humano y a sus múltiples rostros. Israel Lozano Ortega escribe con una voz intensamente personal, salpicada o marcada por la urgencia, la necesidad de exorcismo, así tal cual. El texto está lleno de un lenguaje claro, visceral, a ratos poético y a ratos descarnado. El ritmo se sostiene sobre párrafos densos, cargados de escenas muy potentes y pensamientos en espiral que se van alimentando del monólogo interior. No hay estructura lineal, no hay separación clara entre realidades. Los fragmentos se van sucediendo como chispazos, como fogonazos de memoria, delirios lúcidos y confesiones desesperadas. Lozano domina la contradicción como herramienta narrativa. Su J puede pasar de la ternura a la rabia en la misma línea, y el lector queda atrapado en ese vaivén constante, sin descanso. Es, en su forma más pura, una escritura de supervivencia. El libro aborda un sinfín, una constelación de temas profundos: la identidad fragmentada, el suicidio, la culpa, la enfermedad mental, la fe, el cuerpo, la escritura, la violencia, la marginalidad, la infancia robada, el tiempo como prisión. Todo gira en torno a J y a todos los nombres que lo precedieron, Todo importante. En un intento por comprender por qué está roto y por qué no logra encajar en el mundo. Uno de los hilos más dolorosos y recurrentes del libro es el suicidio, explorado desde la perspectiva de quien ha estado demasiadas veces al borde y ha sobrevivido por razones que ni él mismo comprende. También hay una crítica brutal al sistema social, político y espiritual en el que crecemos. Un mundo donde, como dice el protagonista, todos estamos muertos desde 2 segundos antes de nacer. J no es un personaje en sí, son muchos. Israel, Gerardo, Sara, María, Félix, Norma, Sergio, Miguel, todos son máscaras o reencarnaciones. Seguramente sí, de una misma conciencia rota. Cada uno de ellos revela una cara distinta del dolor humano. Desde la madre que se prostituye por necesidad, el escritor que enloquece en su cabaña, el policía corrupto, el anciano enamorado, el adolescente golpeado, la niña abusada, o el médico, o el músico mesiánico.
Los personajes, aunque son efímeros, resultan profundamente humanos, dolorosamente reconocibles. A través de ellos el autor construye una coral de voces que gritan desde el abismo de la experiencia. Ninguno busca perdón, todos buscan ser escuchados. El libro tiene una narrativa que avanza a través de la evocación fragmentaria. Cada capítulo, cada recuerdo, cada confesión es una pieza de un mosaico existencial. Todo con una estructura construida desde el caos. Un puzzle de vidas que se van cruzando, se solapan a veces y se destruyen una a otra. El desenlace no es claro ni definitivo, pero tampoco importa. Lo que queda es una sensación, la de haber asistido al derrumbe emocional de un ser humano que pese a todo escribe. Porque como dice J, solo quería escribir acerca de escritores, escribir para escritores. El libro funciona como una elegía brutal sobre la imposibilidad de ser uno mismo en un mundo en el que todo lo devora. Su mensaje es incómodo, pero necesario. No todos estamos hechos para resistir. No todos podemos sanar. Y aún así, en esa resistencia, en esa persistencia, hay belleza. También hay una idea del estilo como salvación. No importa lo que se diga, sino cómo se dice. El estilo como trinchera frente al vacío. En ese sentido, el texto también se convierte en un manifiesto literario, una defensa de la escritura como la única vía para no desaparecer. Y esto es tan triste como maravilloso. Es un libro, 7 horas con J, un libro para confrontar. No es amable, no es redondo, pero es valiente, muy valiente. Y hay algo profundamente honesto en ese caos que tiene el libro, en su desesperación, en su grito. Un libro para todas aquellas personas, todos aquellos lectores que hayan estado al borde del abismo, para quien no necesite siempre un final feliz. Para todo ello. Israel Lozano Ortega se expone sin filtro, y eso, en tiempos de sobreproducción literaria prefabricada muchas veces, es todo un acto de valentía. Enhorabuena, compañero, y gracias por regalarnos esa obra que no va a dejar a nadie indiferente.